Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentre muy bien. Mi nombre es David de la Cruz Parra Fonseca y les voy a exponer sobre lo que es la mecánica de materiales. Tenemos primero el esfuerzo. El esfuerzo es la fuerza o energía aplicada a un objeto material para deformarlo o modificar su estado físico. Puede manifestarse en distintas formas, como es la tracción, la compresión, la flexión, la cortadura y la torsión, que vamos a ver posteriormente en esta presentación. Ok, tenemos el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. El esfuerzo normal se refiere a la fuerza aplicada perpendicularmente a una superficie, mientras que el esfuerzo cortante se refiere a la fuerza aplicada paralelamente a una superficie. El esfuerzo normal causa una deformación lineal, mientras que el esfuerzo cortante produce una deformación angular, como lo podemos ver en estas partes. Tenemos una deformación, por ejemplo, formación normal, tenemos en el esfuerzo normal tenemos una deformación lineal, que ya sea es una compresión o es una tracción, dependiendo de cómo sea. Y el esfuerzo cortante tenemos una cortadura que causa una deformación angular. Tenemos varias fórmulas. En la normal tenemos donde tenemos el esfuerzo normal, la carga aplicada y el área de la forma, de la figura. Y en cortante es lo mismo, solamente que a esta como T es el esfuerzo cortante que se le aplica pues sí, a la figura, en este caso el acero. Y tenemos igual lo que es la carga aplicada, que es la fuerza, entre el área. Y la podemos sustituir de varias formas. Tenemos lo que es la deformación normal. La deformación normal es en cambio en la longitud de un objeto o material debido a la aplicación de una fuerza externa. Esta deformación es proporcional al esfuerzo aplicado y puede aumentar o disminuir la longitud original del objeto. Y aquí se los muestro en una gráfica donde podemos ver la deformación, donde llega a su esfuerzo y empieza a haber una deformación aquí. Esta línea es la deformación. Aquí ya, por ejemplo, tenemos que mientras más aumentamos la fuerza, esta es la fuerza, más va a aumentar la deformación. La deformación la podemos ver aquí abajo. Entonces, si aumentamos más fuerza, va a aumentar la deformación. Aquí tenemos un ejemplo donde si aumentamos la fuerza, conforme la vamos estirando, va a haber una deformación. A lo mejor aplicada en la vida real no se ve de tal manera tan grande, pero si la medimos con una regla, vamos a ver que ya su longitud creció, por lo cual ya existe una deformación. Tenemos la deformación unitaria. La deformación unitaria cortante se refiere al cambio angular en un objeto o material cuando se aplica un esfuerzo cortante. Es una medida de la deformación relativa de las partes adyacentes de un objeto debido a la acción de fuerzas tangenciales. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Ok, perdón, se movió. Aquí lo podemos ver como, por ejemplo, tenemos un cuadrado normal, pero cuando le aplicamos una cortadura, vemos que ya tiene una deformación, como por ejemplo aquí. A lo mejor la figura de un rectángulo, pero al momento de aplicarle un corte, ya existe una deformación. O aquí en este ejemplo, tenemos la figura normal, aplicando un corte, ya se genera una deformación. Tenemos la relación de Poisson. Ok, la relación de Poisson es un poquito difícil de entender, pero vamos a explicar. La relación de Poisson es la relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal de un material cuando se somete a un esfuerzo de tracción o compresión. Es un valor adimensional que indica cómo cambia el volumen de un material al ser deformado. Ok, aquí tenemos de esta fórmula de Poisson que nos dice que la deformación unitaria lateral entre la deformación unitaria axial. Aunque sí es un poquito difícil de entender, pero conforme la vayamos aplicando con el tiempo, ya sabemos que es la relación de Poisson. La zona elástica. Antes pongo una pausa. Estoy enseñando con imágenes de tal manera que no les meta tanta teoría, sino les voy a meter tantas imágenes, perdón, se movió, de manera que sea más comprensible y más entendible. Ok, seguimos. La zona elástica. ¿Qué es la zona elástica? Es el rango de deformación en el que un material se comporta de forma elástica. Podemos decir que vuelve a su forma original una vez que se remueve la fuerza externa. En esta zona la relación entre esfuerzo y deformación es lineal. ¿Cómo lo podemos ver expresado en estas dos? Por ejemplo, al aplicar una fuerza, al llegar aquí en este puntito tenemos un pequeño punto en que es el amarillo y el azul,
es la forma en la que si le aplicamos hasta ahí de fuerza, todavía el material puede regresar a su forma original. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, esperemos que se pueda ver. Si agarro una esponja y la estiro y llego hasta un punto ya óptimo, si la suelto va a regresar a su forma original. Pero si yo la empiezo a estirar y a estirar y a estirar y a estirar y a estirar, va a haber un momento en el que esa esponja se va a empezar a romper. O, bueno, o sea, el rompimiento llega hasta acá. Pero mientras más la estiremos, 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 va a producir una elasticidad. Pero esta elasticidad ya no es su forma original. Ya se queda estirada, o sea, en esa deformación. Aquí lo podemos apreciar también, donde podemos estirar, 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 y aquí llega un punto donde metemos tal fuerza y ahí va a regresar a su forma normal. Ahora, si aplicamos más fuerza, aquí sucede algo extraño, donde si la seguimos tirando, baja la fuerza y la deformación ya se empieza a ver alargada. Y entonces aquí ya vemos que ya existe una deformación más amplia hasta llegar a su punto de quiebre. Ok, continuamos. La importancia del diagrama. Los diagramas de esfuerzo y deformación nos ayudan mucho en visualizar y analizar cómo se comporta un material bajo diferentes niveles de esfuerzo y deformación. Nos ayuda a determinar la resistencia, la rigidez y las propiedades mecánicas del material, así como su límite de elasticidad o punto de ruptura. Esto es muy importante ya que nos sirve para varios aceros. Por ejemplo, tenemos varios aceros como es el A514, que tiene una forma de elasticidad alta, pero su punto de quiebre es súper corto. Por ejemplo, tenemos que aquí se puede estirar, 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 y pum, aquí se va a romper. Entonces es ahí donde podemos también checar. Vamos a tener un poquito de bajo de esfuerzo. Y por ejemplo, tenemos materiales como el A32, donde tenemos que tiene una zona de elasticidad más baja, pero tiene una deformación más alta. Por ejemplo, tenemos que puede subir de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y su deformación va a aumentar aquí, y aquí va a ser su punto de quiebre. Mientras el material A512 va creciendo, 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 y apenas baja, y ahí es su punto de quiebre. Entonces, eso es la importancia de saber estos diagramas de esfuerzo y determinación unitaria, claro. Ok, vamos con los materiales ductiles. Esto es muy importante saberlo, ya que los materiales ductiles son, son la capacidad de formarse considerablemente, o sea, tienen la capacidad, perdón, tienen la capacidad de formarse más alto, por ejemplo, donde le podemos meter un esfuerzo más alto y podemos tener una elasticidad más alta antes de llegar a su punto de ruptura o de fractura. Tenemos unos ejemplos como es el acero, el cobre, el aluminio, y son materiales que la verdad tienen un mayor aguante a lo que es el esfuerzo que le metemos al material. Y eso sí, son más frágiles, o sea, que por ejemplo el cobre, dependiendo del tipo de material, llevamos varias veces que lo doblamos o lo estiramos, ya llega un punto de que sí se va a romper. Pero cuando está en su forma original, tenemos la capacidad de estirarlo, 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 sin que llegue al punto de quiebre. Como por ejemplo el cobre. El cobre lo vemos en los cables, por ejemplo, que tenemos de calibre 14, de calibre 8. Por ejemplo, si tenemos el calibre 8, si lo vamos estirando, 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 lo podemos estirar más y hacerlo obviamente de un calibre más pequeño. En cambio, tenemos los materiales frágiles. Tenemos varios ejemplos como, a lo mejor no lo puedo expresar en aceros, pero lo podemos ver de manera más fácil en vidrios, en cerámica o cosas así. ¿Cómo es esto? Vamos a ver la diferencia entre materiales frágiles y materiales dúctiles. Los materiales dúctiles vimos que podemos meterle un esfuerzo y va a tener una elasticidad más alta antes de llegar a su punto de quiebre. ¿Qué pasa con los frágiles? Los frágiles los podemos meter un esfuerzo, pero no va a tener tanta elasticidad. ¿Qué quiere decir? Sí, pueden ser muy duros, pero no van a ser resistentes. Tenemos el ejemplo de vidrio. El vidrio, al meterle una tensión de esfuerzo, su punto de quiebre va a ser corto. No va a tener esta área de elasticidad, bueno, esta área de deformación. El vidrio no tiene deformación al momento de que lo empecemos a estirar. Va a tener una tensión elevada, pero su punto de quiebre va a ser pronto. Va a ser, vaya, muy corto. Okay.
tenemos lo que es la torsión. La torsión es una fuerza que actúa sobre un objeto o material en forma de un esfuerzo de torsión. Causa una deformación angular y se produce cuando una fuerza se aplica en dirección opuesta, pero en sentido de giro sobre un eje. Y aquí lo expresé en varios dibujos de manera que lo podamos entender. Por ejemplo, no sé, si tenemos, supongamos que lo podemos hacer, tenemos un acero tipo cuadrado, como el que nos venden en los aceros o cosas así. Le podemos dar una, ¿cómo decirlo? Como doblado, como si fuera una manita de cerdo. Lo podemos doblar y ahí va a existir una torsión. Como lo digo en el anterior, como lo dije anteriormente, en la vida real no se ve tan exagerado, pero sí se puede apreciar, haciendo las distintivas medidas, claro. Ok, tenemos lo que es la flexión. La flexión es una fuerza que actúa sobre un objeto o material en forma de un esfuerzo de flexión. Causa una deformación en forma de curvatura y se produce cuando una fuerza se aplica perpendicularmente a lo largo de un objeto, generando momentos de flexión en el material. ¿Cómo lo podemos ver expresado aquí? Ok, aquí lo podemos ver expresado en el momento de que tenemos el material. Está sujetado a una base y al momento de aplicarle una fuerza, no sé, por ejemplo, que llega, no sé, uno lo podemos ver, por ejemplo, en las bancas. A lo mejor ya con los cálculos y todo eso, pero si no hacen una banca adecuada, al momento de que una persona se sienta, se va a ver cómo el metal se empieza como, no me acuerdo cómo se le llama la palabra, cómo le dicen, pero empieza a tener una elevación hacia abajo. Bueno, elevación no, empieza a tener una deformación hacia abajo. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, cuando agarramos una liga y la tenemos estiradita normal, si le aplicamos una fuerza en medio de la liga, va a empezar a tener una flexión y esta siempre va a ir hacia abajo. Entonces, esa es una manera más fácil en que se las puedo explicar con un ejemplo y aquí lo podemos ver. Aquí le vamos a aplicar la fuerza y la podemos ver. Y pues ya sería todo. Recordemos, esto es mecánica de materiales y aquí son ejemplos para que puse ejemplos de puras imágenes de tal manera que ustedes pudieran entender y que sea más fácil de explicarlo. Okay. Eso es todo, espero que les haya gustado. Igual le enseño mi cara. Ok, eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que los ejemplos les haya gustado, que les vaya a escribir de la manera más fácil y nos veremos pronto. Gracias.